Tienen este material, ¿no? Ya, listo. Miren, la metodología va a ser esta. Presten atención. Debes de tener un cuadernito, una hojita por ahí, o si quieres tomar nota en el libro, también está bien. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Si quieres tomar nota en el libro, porque el libro es bueno. Entonces, para que no sea un poco pesada la clase, yo voy a utilizar la pizarra. ¿Ya? Lo que yo hago en la pizarra, tú debes de hacerlo en un cuadernito. Y yo voy a decir, dado un momento, voy a decir, ya, cojamos el libro. Y lo que está en este libro va a estar en esta pizarra. ¿Sí me dejo entender? Entonces, primero vamos a ir a la pizarra. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, en la pizarra lo plasmamos y después digo, esto de acá está en la página tal, esto de acá está en la página tal, y así vamos a ir avanzando, vamos a ir sacando provecho del libro, porque si nos vamos directamente al libro, el sueño nos va a coger, y es lo que menos queremos. Y queremos hacer una enseñanza bastante dinámica, una clase bastante práctica. ¿Y hermanos? Entonces, pizarra, libro, que es un buen material, y Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces deben de tener a la mano lápiz, lapicero, deben de tener sus Biblias. Cuando digo Biblia, Biblia. Cuando digo libro, libro. Mientras tanto, si voy escribiendo, ustedes también van escribiendo. Yo hago preguntas, ustedes van contestando. ¿Ya? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias te damos por este día hermoso. Gracias, Señor, por haber traído a tus siervos. Están quienes deben de estar y gracias por ello. Y yo siempre te agradeceré también por la vida de Cristóbal, Celia, sus hijos, Señor. Para mi familia, para nuestra iglesia es de mucho ánimo, de mucho desafío, la gran labor que Él hace. De verdad, Padre, solo tú puedes poner esa carga, ese peso, ese sentir en determinados hombres como Cristóbal. Señor amado, sigue bendiciendo sus decisiones que tiene en el futuro. Padre, por muchos años le has guiado en esta labor. Quizá muchos pastores ni iglesias, Señor, valoran la gran labor que Él hace. Pero tú, Padre, tú lo amas, tú le tienes en gran estima a Él, Señor amado, y de verdad, quizá ni Él mismo es consciente del impacto que tiene su vida, Señor, en nuestras vidas e iglesias. Pero ahora, Padre, que vamos a estar en esta materia de perspectivas generales del Nuevo Testamento, revélanos a Cristo, Señor, como lo has revelado en tu palabra a través de esta materia. Bendiga a mis hermanos, que todos juntos podamos edificarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, abran sus Biblias. Comenzamos con la Biblia. En Hebreos. 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 Capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. En 2 versículos vamos a resumir el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí me dejo entender? Ustedes ya han llevado el curso del Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Llevaron el Antiguo Testamento? Ya. Entonces, en 2 versículos vamos a hacer un resumen del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así es, la Biblia contiene todo. Y dice aquí Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nuevamente, leo, estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí nomás. Ahora yo pregunto aquí,
Pregunto, ¿quién? ¿De quién está hablando el texto? ¿De quién está hablando el texto? Persona. A ver, miren ahí, hermanitos. ¿De quién está hablando el texto? De Dios. De Dios. Ahí está Dios. ¿Qué dice el texto de Dios? ¿Qué dice el texto de Dios? Ahí está en el versículo. ¿Qué dice, hermanos? Habiendo hablado. ¿De quién está hablando el texto? ¿De quién está hablando la palabra de Dios? De Dios. Él es el personaje principal. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Si acá está Dios, ¿qué hizo Dios? Habiendo hablado. ¿Qué más dice el texto? Dios habiendo hablado. ¿Cuántas veces? Dios ha hablado muchas veces. ¿Qué más dice el texto? Hermanos, muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué más dice el texto? ¿Cuándo habló? En otro tiempo. Otra pregunta. ¿A quiénes habló? ¿A los profetas o a los padres? A los padres, a los padres. A los padres. ¿Por quién habló? Por los profetas. Por los profetas. Entonces, nuevamente decimos, ¿quién es el personaje principal acá? Dios. ¿Qué hizo Dios? Habiendo hablado. ¿Cuántas veces habló? Muchas veces. ¿De qué manera habló? De muchas maneras. ¿Cuándo habló? En otro tiempo. ¿A quiénes habló? A los padres. ¿Por quiénes habló? Por los profetas. Ahora aquí tenemos que hacer un pequeño repaso. ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento están los profetas? ¿Dónde están los profetas? En el Antiguo Testamento. Entonces aquí aquí tenemos un resumen del Antiguo Testamento. Dios habiendo hablado, y por acá analizamos un poquito, muchas veces. ¿De qué veces, de qué formas, muchas veces? Hablemos de veces. ¿Cuántas veces habló Dios? Ahora, pregúntense acá. Preguntémonos aquí. En toda la Biblia, ¿cuántos autores tenemos? En toda la Biblia. No libros, sino autores. A un solo autor o escritores. Ya entonces dije, buena observación, hermano. Escritores. ¿Cuántos escritores tenemos en la Biblia? No, tenemos que puntualizar. ¿Sí me dejo entender? Escritores. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Por qué Él es el autor de la Biblia? Porque Él ha hablado. Entonces, ¿cuántas veces habló? Sí, muchas veces, pero ha hablado a determinados hombres, los ha revelado. Ellos han cogido la revelación y ellos han escrito. Entonces, si Dios es el autor, ¿a cuántos escritores Dios ha revelado su palabra? Cualquiera puede decirlo con toda confianza. 40, ya, muy bien. Entonces acá estamos hablando de aproximadamente 40 escritores. ¿Sí, hermanos?
¿Quién es el autor aquí? Dios. ¿Qué ha hecho? Habiendo hablado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿A cuántos escritores habló? A 40 escritores. Esos escritores han sido revelados por Dios y dado un momento, Moisés dijo, yo voy a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Daniel también recibió y dijo, yo voy a escribir el libro de Daniel. Entonces, ellos han recibido la revelación de Dios, son 40 escritores. Ahora, cuando Dios habló muchas veces, habló a 40 escritores, pero también, por otro lado, habló, habiendo hablado de muchas maneras. ¿De qué maneras habló Dios? A ver, todos hemos leído el Antiguo Testamento y todo lo demás, ¿no? ¿De qué maneras ha hablado Dios? A ver, ¿habrá hablado a través de visiones? Sí. ¿Habrá hablado a través de sueños? Sí. ¿Habrá hablado a través de ángeles? Sí. ¿De qué otra manera ha hablado? ¿Habrá hablado de manera audible? Y esto ya es bibliología, pues, ¿no? Y aquí nosotros más o menos vamos a encontrar de 7 a 8 maneras de cómo Dios se ha revelado. Ahora esto ustedes lo han estudiado en el Antiguo Testamento. Dios es el autor, Él ha revelado, Él ha hablado muchas veces a 40 escritores, muchas maneras. Él habló visión, a través de visiones, sueños, ángeles, de manera audible, de manera, ¿no? A través de ángeles, sueños, visiones. Ahora, ¿cuándo habló? ¿Cuándo habló? Dice, en otro tiempo. Ahora aquí, a los padres. ¿Dónde están los padres de los judíos, de los hebreos? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Entonces vamos a llegar a la conclusión acá, los padres, trata de el Antiguo Testamento. En otro tiempo, Antiguo Testamento. Por los profetas, esto tiene que ver con Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de los profetas? Profetas mayores, profetas menores. Ahora, si todo esto estamos encerrando, como el Antiguo Testamento, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuántos libros tiene o contiene el Antiguo Testamento? 39. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces son 39 libros. Ahora, podemos esto analizar un poquito más. ¿Cómo está organizado el Antiguo Testamento? En libros históricos, ¿qué más viene? Poéticos, profetas mayores, profetas menores. Ahí podemos sincronizar, distribuir los 39 libros, pero no vamos a hablar del Antiguo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Esto solamente es un repaso. Ahora aquí, una vez que se cierra todo esto, el Antiguo Testamento, aquí, ¿cuántos años de silencio hay aquí? ¿Cuántos años de silencio hay? 400 años de silencio. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿de dónde está sacando todo? De ese libro que ustedes tienen en su mano. Ahí está todo. Solo que yo quiero primero acá, ir acá para que más o menos tengan idea. Y cuando digo, a ver, página tal en el libro, página tal en el libro. Ah, ya esto de aquí, entonces encaja con esto de aquí. En el libro está todo. ¿Estamos de acuerdo? Salimos del Antiguo Testamento, ahora ingresamos ¿a dónde? Al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Ahora dice el versículo 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, nuevamente, preguntamos, ¿quién habló en estos postreros días? ¿Quién nos ha hablado en estos postreros días? No, estamos en el versículo 2. ¿Quién nos ha hablado? Dios. ¿Sí? Está tácito ahí.
¿Quién nos ha hablado? Dios, Dios. Dios, dice el texto bíblico, en estos postreros días nos ha hablado. Entonces Dios, aquí ponemos nuevamente, ahí está el sujeto, Dios. ¿Qué hizo Dios? Ha hablado, ha hablado. Dios ha hablado. ¿Cuándo nos ha hablado Dios? ¿Cuándo nos ha hablado Dios? Ahí con el versículo, con el texto. En estos postreros días. En estos postreros días. En estos postreros días. En estos postreros días. ¿Por quién nos ha hablado? Nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, y ahí entra ya a otro tema. Entonces, ¿quién es el autor del Nuevo Testamento? ¿Del Antiguo Testamento? Dios, porque Él ha hablado. Del Nuevo Testamento, ¿quién es el autor? Dios, en los postreros días. ¿Por medio de quién nos habló? Por el Hijo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, si Dios nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo, entonces, ¿qué libros hablan del Hijo? ¿O por medio de qué libros y autores nos habla el Nuevo Testamento del Hijo? Los primeros 4 libros, ¿cuáles son? Entonces vamos por acá. Los primeros 4 libros, ¿cómo son? Mateo, vamos por partes, Marcos, Lucas, Juan, ahí están los 4 evangelios. Ahí por el Hijo, Dios utiliza al Hijo y nos habla a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ya Mateo, el escritor, registra eso, dice, ya, yo voy a hablar de la vida de Cristo tal. Marcos dice, yo voy a hablar de la vida de Cristo. Entonces el enfoque, el personaje principal, ¿quién es? Cristo Jesús. Dios se revela ahora a través del Hijo y a través del Hijo nos habla. Mateo, Marcos, Lucas, Juan registran esos hechos y nuevamente surge el Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, si bien es cierto, los 4 evangelios contienen la biografía de Cristo Jesús, ahora, todo es revelación de Dios a través del Hijo. ¿Quién es el personaje central? Cristo Jesús. Después de Mateo, Marcos y Lucas, ¿qué libro viene? Sin ver su Biblia. Hechos. Hechos de los apóstoles. ¿De qué trata? Sí, pastor. Sería también interesante si Dios nos habla ahora por el Hijo y también tal vez enfatizar quién nos habla. Excelente, excelente. Es una valiosa pregunta y gran aporte y sugerencia. Buenazo, buenazo. La pizarra es pequeña. Podemos ampliarlo aquí. ¿Quién habló? Dios habló. ¿A través de quién habló? Por el Hijo. ¿Quiénes registraron lo que Cristo Jesús habló? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Ahora preguntamos, ¿y qué nos habló? Es una buena pregunta. Entonces, cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿quién nos habló? Que Cristo Jesús nació, que Cristo Jesús ministró, entrenó a sus apóstoles, luego que Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó y nos dio la gran comisión. Eso nos habla los 4 evangelios. Ahora vamos a la siguiente pregunta aquí. Si los 4 evangelios hablan de la muerte, sepultura, o del ministerio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, la pregunta del millón es, ¿qué nos habla del Hijo el libro de Hechos? ¿Quién ha leído el libro de Hechos? A ver, di allí
de qué contiene el libro de Hechos. Dios habló a través del Hijo, pero cada escritor está recopilando datos y Mateo dice, yo les hablo, Marcos también, Lucas y Juan, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús y del ministerio de Cristo Jesús. El enfoque es Cristo Jesús. El libro de Hechos, ¿qué nos habla? ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles fueron testigos del nacimiento de la iglesia y esa iglesia se extiende desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Cristo Jesús comienza su ministerio, entrena a los 12, esos 12 llegan a ser testigos, con esos 12 nace la iglesia y nace la iglesia en Jerusalén y de ahí sale Judea, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí está. Entonces aquí son testigos de Cristo Jesús. Propagación de Cristo Jesús. ¿Y ahí qué viene? No, los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Hechos del nacimiento de la iglesia, que nace con los apóstoles, el desarrollo de la iglesia y la extensión de la iglesia. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? A ver, una vez más. Está bien. Hagan preguntas, porque después nos vamos a meter en la Biblia. En la Biblia hay que tener ya, cuando nos metamos a la Biblia, hay que tener claras las cosas. Los 4 evangelios, ¿de qué habla? Así, de manera sencilla. Nacimiento, ministerio, muerte, sepultura y resurrección y gran comisión, podemos decir. Claro. Entonces, nuevamente decimos, nacimiento, ministerio. En el ministerio, como dice el pastor, está la preparación de sus apóstoles, el entrenamiento de los apóstoles. Después viene su muerte, sepultura, resurrección y la gran comisión. De eso narran los 4 evangelios. Cristo Jesús ya no está, entra a la escena. ¿Quién entra a la escena? Los apóstoles. Cristo Jesús fue crucificado y asciende. Por eso el libro dice Hechos de los apóstoles. Con los apóstoles, en el libro de Hechos, nace la iglesia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ellos son testigos de la muerte, sepultura y resurrección. Con ellos nace la iglesia en Jerusalén. No nace la iglesia en Roma ni nada por el estilo. La iglesia nace en Jerusalén. Y en el capítulo 8 de Hechos, de Jerusalén, ellos como testigos sacan el evangelio a Judea, Samaria, capítulo 8, 9, 10, 11, 12, y en el capítulo 13, la iglesia de Antioquía, hasta lo último de la tierra. Entonces, en conclusión, en resumen, ¿de qué trata el libro de Hechos? Del nacimiento de la iglesia. ¿Dónde nació la iglesia? En Jerusalén. Del desarrollo de la iglesia, de cómo se va desarrollando, va creciendo la iglesia, y después de la extensión, porque nace en Jerusalén y se extiende para Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Si tienen preguntas pueden hacerlo con toda confianza. Entonces, aquí ya tenemos los 4 evangelios, tenemos un libro histórico que es el libro de Hechos. Después del libro de Hechos, canónicamente, así como está en el orden de tu Biblia, ¿qué libros o epístolas vienen? Ya, entonces ahí está, Romanos, ¿qué más viene? Corintios, 2 Corintios, Gálatas, ¿qué más? Y ahí, esas se llaman epístolas paulinas. ¿Cuántas epístolas son? 13 epístolas. 13 epístolas. Aquí tengo 4 evangelios, la vida, muerte, sepultura y resurrección, Hechos, un libro histórico de la iglesia. ¿Cuántas cartas?
13 cartas. Cuando lleguemos al libro de Hechos, va a ser fascinante. El libro de Hechos es un libro clave para poder entender cómo surgen estas epístolas. ¿Ya? Ahorita tienen que tener más o menos un cuadro panorámico. Claro, canónicamente tengo 4 evangelios, tengo un libro histórico, el libro de Hechos, sigo leyendo, ahí están las cartas de Pablo. ¿A quiénes escribe Pablo? A una iglesia. ¿Pero cómo nacieron estas iglesias? El libro de Hechos nos va a explicar. Después que pasamos el libro de las epístolas de Pablo, ¿qué otras epístolas vienen? Las epístolas generales. ¿Cuántas epístolas son, hermanos? 8. 8. Y al final viene un libro de profecía. ¿Cómo se llama ese libro? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Cuántos libros? Un solo libro. Eso de ahí, durante toda la semana lo vamos a aprender. Aparentemente parece complicado, pero no es complicado, es sencillo. Yo les voy a ayudar. Ahora, hagamos un pequeño repaso. Nos falta rellenar esto todavía de acá. Y esto está en el libro que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? Llegamos a esas conclusiones. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Será el seminario bautista? ¿Será la denominación bautista? ¿Serán los evangélicos, la asociación tal? No, el autor de la Biblia es Dios. ¿Por qué decimos? Porque Él, habiendo hablado, cuando uno habla, yo por ejemplo ahorita estoy hablando, cuando uno habla, ¿qué es lo que está haciendo? Está revelando lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón. Entonces, de la misma manera, Dios cuando ha hablado, ha revelado cuál va a ser su plan para con el hombre, para con Israel, para con la iglesia. Él lo ha revelado. Entonces decimos, ¿y cuántas veces lo ha revelado? Muchas veces. ¿A cuántos escritores ha revelado? A 40 escritores. ¿Y de qué maneras Dios ha hablado? De muchas maneras. Pastor, ¿y seguirá hablando Dios a través de visiones, de sueños? No, porque la Biblia ya está completa. ¿Quieres saber del pasado? Antiguo Testamento. ¿Quieres saber del presente? Nuevo Testamento. ¿Quieres saber del futuro? Nuevo Testamento. La Biblia está completa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estaba en proceso de revelación, de desarrollo, ahí sí Dios seguía hablando, pues, seguía hablando. Ahora, cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, y allí hay 400 años de silencio. Ahora, esto de acá, el hecho de que diga la Biblia 400 años de silencio, no está diciendo de que Dios no estaba presente. Dios está presente, pero ¿cómo está? En silencio, calladito. Y es aquí donde se escribe, pues, ¿no? Si ustedes han escuchado ese libro de Judith, los macabeos, que tienen las iglesias, la Biblia de los católicos, a estos libros que se escriben, que son, algunos dicen son 5, otros dicen que son 7, pero ahí están los libros, son libros históricos, son libros no revelados, son los libros apócrifos, son los libros apócrifos. Ahora aquí vamos a hablar un poquito más, pero en base al libro. Entonces, ¿quién es el autor del Antiguo Testamento? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Habló en otro tiempo a los padres. Ahí están, tiene que ver con Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas. ¿Por quiénes hablaba? Por los profetas. Pero sigue nuevamente Dios, ha hablado en estos postreros días, ¿pero por quién? Por el Hijo. Dios llega, que es el Dios encarnado, entonces habla, trae nueva revelación. Después de 400 años, habla, entonces Mateo dice, yo voy a escribir de Cristo. Marcos dice, yo voy a escribir. Juan, Lucas, y ahí Lucas nuevamente, ya,
Ay, se ha hablado de la muerte, sepultura, resurrección. Ah, interesante. Ah, y nace la iglesia con el evangelio que es Cristo Jesús. Él es la base, el fundamento. Yo voy a escribir el libro de Hechos. Y Pablo dice, yo voy a escribir las epístolas. Todo trata de quién? De Cristo Jesús. Pero el autor de la Biblia, ¿quién es? Dios. Ahora esto vamos a ir ampliando un poquito más. Ahora vamos al libro. Vamos al libro. Vamos al libro. Vamos al libro. Estoy en la página 9. En la página 9. ¿Sí lo tienes? ¿La página 9? A ver, todos en la página 9. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice ahí, curso 3, perspectiva general del Nuevo Testamento. Descripción del curso. Un repaso panorámico del Nuevo Testamento. Ahí están todos. Vamos a esperar un ratito ya, que busquen todos. Página 9, ubiquen por favor en sus libros. Página 9. Ahí está. Necesitamos llenar varios espacios aquí. Ahí no termina. Este es más o menos para que tengan un panorama de que Dios es el autor. Entonces dice, perspectiva general del Nuevo Testamento. Resumen, descripción del curso, es decir, de lo que vamos a estudiar esta semana. Es un repaso panorámico del Nuevo Testamento, enfatizando 1, el tema, 2, el propósito, 3, la estructura y 4, el contenido básico de cada uno de los 27 libros en particular. Ahora, nuevamente, vayan familiarizándose. Pastor, vamos a estar hasta el día viernes, hasta el mediodía. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer en estos días es un repaso panorámico del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio panorámico y un estudio inductivo? Lo panorámico es como si cogiéramos un avión, acá en Curahuasi, cogemos un avión y vamos a volar Curahuasi. ¿Estamos de acuerdo? Estamos volando en una avioneta ahí y decimos, allá está la municipalidad, allá está la comisaría, aquí está el estadio, aquí está el hospital. De manera panorámica lo estamos viendo. Ahora, si yo quisiera hacer un estudio ya más meticuloso, tengo que aterrizar el avión e ir en detalle y decir, a ver, ¿qué hay en el hospital? Ah, en el hospital, mira, detallitos, ¿no? A ver, ¿qué hay en la comisaría? ¿Qué hay en el hospital? ¿Qué hay en el estadio? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a entrar a un estudio solamente panorámico. ¿Qué es lo que se va a ver en ese estudio panorámico? Como dice ahí, un repaso panorámico del Nuevo Testamento, enfatizando, 1, subraya esa palabrita. Vamos a enfatizar el tema de cada libro. ¿Cuál es el tema de cada libro? Si bien es cierto, Cristo ha hablado, pero cada escritor le va a dar un tema. El personaje principal es Cristo Jesús. Entonces, va a ser un repaso panorámico del Nuevo Testamento, enfatizando 1, el tema. 2, ¿qué más vamos a ver? El propósito. Cada autor, cuando escribió su libro o su epístola, tenía un propósito por el cual se escribió. 3, la estructura. Numera ahí en tu libro. 1, pon ahí, subraya y pon el número. En este estudio vamos a ver el tema. 2, ¿qué vamos a ver? El propósito. 3, ¿qué vamos a ver? La estructura. La estructura. Todo libro tiene una estructura. Por ejemplo, Mateo, ¿cuántos capítulos tiene? 28 capítulos. ¿En cuántas partes puedes dividir Mateo? El libro va a decir, divídanlo en 4 partes. Tiene una estructura. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, ¿cuántos capítulos tiene?
21 capítulos. Pero podemos darle una estructura. Podemos estructurarlo en 3 partes y sintetizar, resumir así. Entonces, en este estudio panorámico vamos a ver, 1, el tema de cada libro, el propósito de cada libro, la estructura de cada libro y el contenido no detallado, sino básico de los 27 libros. Y a la misma vez también vamos a, ahí dice, de los 27 libros en particular, así como destacando la relación individual de cada libro con la totalidad de la Biblia. Entonces vamos a decir, este es el libro de Hebreos. A ver, el libro de Hebreos, ¿cómo se relaciona en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se asocia con el Antiguo Testamento? Todo está entretejido, pues. ¿Por qué? Porque es Dios quien ha hablado tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Es un solo ser, que es nuestro bendito Dios, quien habló. Ahora, siguiente parte. Entonces ahí está ya la descripción del curso. Es un estudio panorámico. Vamos a volar. Quizá en algunas partes nos vamos a meter en algunos detalles, pero mayormente vamos a volar. Ahí está, volamos ahí los 28 capítulos de Mateo. A ver, entonces, del capítulo tal al capítulo tal, ¿de qué trata? Ya de manera panorámica tal, del capítulo tal al capítulo tal, ¿de qué trata? De tal, panorámico. Y algunas cosas lo enfatizaremos. Ahora, objetivos del curso. ¿Cuál es el objetivo del curso? Y aquí nuevamente vale la pena agradecer a Dios por Cristóbal, por Celia y por sus hijos, de verdad, yo admiro mucho a ellos. ¿Cuál es el objetivo del curso? ¿Cuál es la intención del curso? 1, subraya, proporcionar, esa palabrita, subráyalo ahí, o resáltalo si es que tienes colores, qué sé yo. Proporcionar a los pastores el conocimiento necesario para comprender el significado y la importancia esencial del Nuevo Testamento en relación con la salvación y la santificación. Hermanos pastores, y bien lo dijo Cristóbal al inicio, ¿por qué debes de conocer el Nuevo Testamento? Para que a tu iglesia le enseñes en qué consiste la salvación, porque muchos hermanos a veces no están ni seguros de la salvación, que entiendan bien cómo poder tener salvación en Cristo Jesús, y la santificación. ¿Sí me dejó entender? Entonces, uno de los propósitos, uno de los objetivos es proporcionarte a ti el conocimiento de este Nuevo Testamento. ¿Cuál es la intención? Para que tu iglesia entienda qué es la salvación y cómo el poder del Evangelio no solamente puede salvar, sino también puede santificar. El Nuevo Testamento, yo voy a predicar del Nuevo Testamento. A ver, ¿con qué libro les explico a ellos la salvación? A ver, voy a utilizar Romanos o Gálatas. ¿Con qué libros les explico de la santificación? Tengo que conocer, tengo que conocer. Objetivo número 2, entrenar, entrenar, ahí subraya, entrenar a los pastores en la práctica del uso del método de estudio panorámico de cada libro. Entonces ustedes lo que van a recibir ahorita es un entrenamiento de cómo se enseña panorámicamente. Una cosa es estudiar inductivamente y otra cosa es estudiar panorámicamente. Quizá ustedes cuando lleguen a su iglesia pueden decir, hermano, vamos a estudiar panorámicamente el Nuevo Testamento. ¿Ok? 3, instruir a los pastores en el contenido básico del Nuevo Testamento. Ahora yo les pregunto, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Para todos, ¿ah? A ver, todos debemos de conocer, aunque no a detalle, como dijo Cristóbal, porque nadie puede conocer toda la Biblia así a detalle. A ver, el quien sabe lo contesta. ¿Cuál es el contenido de la epístola de Pablo a los Gálatas? Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Hay una razón, hay un propósito. ¿Cuál es el contenido?
Ya, a ver, otra epístola. Aquí está en esta de aquí, lo saben. La verdad. ¿Cuál, hermanito? La verdad. Ya, la verdad, pastor. Ya, es una parte, es una parte, es una parte. Ya, sí, totalmente cierto, porque habían falsos maestros que habían ingresado a esa iglesia y decían que uno tiene que circuncidarse, que uno tiene que guardar la ley. Y Pablo tiene que decir, no, 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 no. La salvación es Cristo Jesús, más nada. Su muerte, su sepultura, su resurrección es suficiente para que cualquier persona pueda ser salva. Entonces, ¿cuál es el contenido? Claro, no lo conozco quizá a detalle, pero ¿cuál es el contenido de Mateo? ¿Cuál es el contenido de Marcos? ¿Cuál es el contenido de Lucas? ¿Cuál es el contenido de Juan? A ver, otra preguntita. ¿Cuál es el contenido del libro o de la epístola de Pablo a los Efesios? Ya, a ver, otro más facilito. ¿Cuál es el contenido de la epístola de Pablo a Filemón, que es un solo capítulo nada más? Ya, eso vamos a aprender. Esa es la idea. Por un lado, cojo el Nuevo Testamento y yo digo como pastor, a ver, esto de acá habla de la salvación, de la santificación, pero ¿qué libro? Por otro lado, puedo enseñar a los hermanos, quizá enseñar cada capítulo, versículo, un poco difícil, un poco complicado, pero puedo enseñarles de manera panorámica. Vamos a aprender eso. Aunque no conozcamos a detalle toda la Biblia, mínimamente hay que conocer el contenido de cada libro y de cada epístola. Y en esta semana ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No hay que faltar, hay que venir temprano y hay que lograr la meta que nos estamos trazando. Punto número 4. Punto número 4. Aumentar, subraya esa palabrita, aumentar la apreciación de los pastores por la amplitud, la unidad, el propósito y la confiabilidad de la escritura. Hermanos, ¿quién es el autor nuevamente? Recalco acá. Dios, del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, Dios. Todo se complementan. Es una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes se van a maravillar allí, que con el Nuevo Testamento se complementa el Antiguo Testamento. Número 6. ¿Qué más? ¿Qué otra meta tenemos aquí? Número 6. Incrementar la comprensión que tienen los pastores de la persona y la obra de Jesucristo. Aquí ustedes cuando han estudiado el Antiguo Testamento, ¿cómo encontraron aquí a Cristo Jesús? Profecía, 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 ¿sí o no? Pero aquí ya es cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el material? Incrementar la comprensión que tienen los pastores de la persona y la obra de Jesucristo. 7. Reforzar la dependencia de la palabra de Dios. 8. Exhortar a los pastores a predicar y enseñar los principios y las verdades, los conceptos contenidos en el Nuevo Testamento. Entonces yo les animo, hermanitos, no sé qué libros están enseñando en su iglesia, pero debemos de enseñar libros del Antiguo Testamento y enseñamos también libros del Nuevo Testamento. ¿Qué libros están enseñando? Quizá podemos conversar un poquito aquí. Los que son predicadores, pastores, ¿qué libros están enseñando? A ver, pastor, ¿usted qué libros está enseñando? Apocalipsis. ¿En los dos cultos? No, solo el domingo. Domingo, domingo. Ya, ¿y el miércoles? Miércoles tenemos diferentes temas, estamos por temas, nos turnamos y cada uno tiene su tema diferente. Ya. Pastor, ¿usted qué libro está enseñando o qué tema está enseñando? Reinaldo.
están con teología sistemática, eventos futuros. ¿Ya? Ajá. ¿Algún otro pastor está enseñando el libro del Nuevo Testamento? ¿No? ¿Del Antiguo Testamento? En mi iglesia nosotros los días domingos en la mañana estamos enseñando Éxodo. Éxodo. Y los días miércoles en la noche estamos enseñando Apocalipsis. Ya estamos a punto de terminar ya Apocalipsis. Entonces usted lo que va a hacer ahorita es, va a aprender panorama y en el camino tienes que tomar una decisión y vas a decir, voy a enseñar en este trimestre o próximos meses el libro de Mateo, Marcos, qué sé yo. Cada iglesia tiene diferente necesidad y cada quien tiene que tomar diferente decisión. Pastor. Cuando dice que enseña el día domingo en su servicio, el libro de Éxodo, ¿es el mensaje o es el estudio bíblico Sí, es la predicación, antes del... después de la escuela dominical. En la escuela dominical nosotros estamos estudiando teología sistemática. Teología sistemática. Las 10 doctrinas. Como dijo el pastor Reinaldo, por ejemplo, en la escuela dominical, que son 10 doctrinas. Ahí está antropología, soteriología, escatología. El año pasado ya hemos estudiado ya 3 doctrinas en la escuela dominical, en la primera parte. Después ya viene el culto de general. Ahí yo predico sobre el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Pero en la mañana están con el hermano Carlos Ruiz, en diferentes clases, por ahí también hay diferentes clases. Están estudiando teología sistemática. La teología sistemática contiene 10 doctrinas. En este año, por ejemplo, ya está hecho el cronograma y se va a enseñar antropología, que es la doctrina del hombre. Después se va a enseñar amartiología, que es la doctrina del pecado, y soteriología. 3 meses cada doctrina. Entonces, pero para el púlpito, para el culto general, yo estoy predicando el libro de Éxodo, por párrafos, por capítulos, de acuerdo a la necesidad, ¿no, pastor? El propósito de enseñar Éxodo. En mi caso. Claro, claro, buena pregunta, excelente pregunta. Sí, sí, hermanos, miren, no, sí, 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 está bien, está bien. Todo debe de tener propósito en lo que nosotros hacemos como pastores. No debe de ser nada improvisado ni nada por el estilo. En el caso nuestro, con los líderes nos hemos reunido y hemos dicho, por buen tiempo hemos enseñado el Nuevo Testamento. Varios libros hemos enseñado, epístolas y todo lo demás. Pero dado un momento, en nuestro análisis, en nuestras conversaciones que hemos tenido, hemos dicho, el Nuevo Testamento no se puede entender si no se entiende el Antiguo Testamento. Y sobre todo si llegan a Gálatas y cuando llegan a Hebreos, para que Hebreos puedas entender, tienes que entender el Pentateuco. Y sobre todo, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Si no, tú te has perdido en el libro de Hebreos. Entonces dijimos, vamos a hacer un balance. No, no sé cuántos años nos va a tomar enseñar el Pentateuco, pero vamos a decir quiénes son los patriarcas, qué son los pactos, el pacto abrámico, el pacto noeico, y así. Entonces nosotros ya casi cerca de 2 años, sí, 2 años, hemos comenzado con Génesis. Y ahora que estamos estudiando Apocalipsis y estamos en Éxodo, se entiende mucho mejor. Y cuando terminemos de enseñar o de predicar Levítico, vamos a enseñar la epístola a los hebreos. Y ahí ya de hebreo se debe de entender mucho mejor. Entonces esa es la razón por la cual estamos enseñando ahorita. El propósito sería para poder entender el Nuevo Testamento. Claro, sí, sí. Es igual, por ejemplo, los que están enseñando Apocalipsis, el hermano está en escatología, usted está en Apocalipsis. Los que enseñamos Apocalipsis, de todas maneras, por más claro que sea el predicador, eh, si no se ha enseñado antes Daniel,
Entonces, Apocalipsis deja algunos espacios, porque la base de la escatología es el libro de Daniel. Daniel establece el calendario, los 70 años y todo lo demás. Él pone el calendario de todos los tiempos. Y con Apocalipsis se complementan. Apocalipsis lo consuma, así sería, lo consuma. Entonces, por eso enseñamos, ¿no? Estamos enseñando. Yo quiero enseñar, por ejemplo, Hebreos. No sé cuántos de ustedes han enseñado, han estudiado, han profundizado la epístola la epístola a los Hebreos, aunque creo que es Pablo el escritor. Quizá vamos a discutir de eso. Hebreos, hermanitos, es un libro precioso. A Cristo Jesús le ponen una palestra en alto. Y va a decir él, es superior a Moisés. Pero si uno no ha leído el Antiguo Testamento, no va a entender la superioridad de Cristo Jesús. Va a decir, es superior a los ángeles. Si uno no ha estudiado el Antiguo Testamento, no va a entender. Y va a decir, es superior a todos los rituales que los sacerdotes y sumos sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento. Pero si uno no entiende, entonces queda inconcluso, pues, ¿no? Inconclusa la enseñanza. Pastor Reinaldo. Cuando tal vez si yo entro a un antiguo testamento a hacer el sermón o la prédica que se hace, primero es que yo tengo que ver a quién habla, quién Sí. está hablando, Ajá. a quién se está dirigiendo. Y luego de hacer entender esto, y muchos, claro, hay veces bastante, hay que ser bastante pacientes, ¿no? Si con quién estamos hablando, Uh-huh. y muchos tal vez te entienden, muchos no te entienden. Entonces, yo lo que hago es que yo veo en el Antiguo Testamento a quién nos está hablando. Una vez después de ubicarlo, pongo en aplicación para ese tiempo, para entender. Excelente, muy bien. No, estás completamente bien, hermano. Seguramente en el curso que el pastor Cristóbal tendrá, ahí está el curso de hermenéutica, de hermenéutica, pues, ¿no? ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Por qué escribió? Entonces todo eso se llama exégesis. Y cuando yo ya voy a comunicar, ya entonces pasamos al lado homilético, ¿no? Ya en términos contemporáneos y todo lo demás. Sí, 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 está bien. Quisiéramos también, porque en una clase no entendemos, ustedes pueden entender bastante. Ujú. Ahora que conversemos con algunos hermanos, estamos acá estamos en esta clase, Ujú. tal vez solicitar y una vez más, la clase, pueden entender nosotros, la hermenéutica. Sí, sí, sí. Exégesis significa solamente extraer el principio. Sé que estamos haciendo, pero no sabemos diferenciar las palabras que le corresponden Ujú. a cada término. Sí. Hermanos, la hermenéutica va a buscar como base un buen panorama de la Biblia. Sí. Yo como hermenéutico, como hermeneuta, como estudiante de la Biblia, como predicador, entonces supongamos que yo estoy enseñando Éxodo. Entonces tengo que saber quién escribió, por qué escribió, a quién escribió. Ahora, en el libro de Éxodo no está la iglesia. ¿Cómo se aplica a la iglesia? Entonces, la hermenéutica tiene que tener como buena base el panorama de la Biblia. Y eso, por eso ustedes están acá. Y agradecer una vez más a Cristóbal, de verdad yo agradezco mucho a él porque tremendos sacrificios, inversiones que él hace, de verdad es, wow, no, yo digo, con mi esposa converso, digo, wow, tremendo hombre, de verdad. Y no solamente él, sino Celia también, linda dama, sus hijos también, ¿no? Entonces, hay que aprender esto, hermanos. Y cuando llevemos al púlpito un alimento, hay que llevar un buen alimento. Y bien lo ha recalcado Cristóbal, porque a veces no trazamos bien
Las escrituras. Y cuando uno no corta bien, no traza bien la escritura, entonces quizá estamos enseñando cosas o diciendo cosas que ni Dios lo demanda a la gente. Y eso es peligroso. ¿Ok? Solo un comentario. Leyendo el objetivo del curso, Ujú. se trata del Nuevo Testamento y dentro de esto están los 4 evangelios. Y viendo 1, 2, 3 hasta 8, parece que falta uno donde dice, donde debería ser uno de los puntos, incentivar a los pastores a las misiones. Sí. Porque observando, creo que no, tal vez más adelante, pero la mayoría de los 4 evangelios creo que enfatiza la gran comisión. Sí. Y yo creo que tal vez No, sí está bien, hermano. Si dependiera de Cristóbal lo editara. No, pero sí, tenemos el último curso, el último módulo es misiones, evangelismo y discipulado. Solo que en el libro de Hechos, tal vez Sí, vamos a hablar bastante. Sí, dentro de los objetivos, y ya se viene a recalcar el pastor, hermanitos, esto que quede en la cabeza. La teología que se pueda adquirir en el seminario, en estas capacitaciones o en cualquier otro lugar, no tiene que quedar solamente en conocimiento. Esto tiene que aterrizar en vivir la gran comisión. Yo les pregunto a ustedes, ¿Pablo era teólogo o no era teólogo, el apóstol Pablo? Era un gran teólogo, pero ¿dónde estaba? Estaba en las misiones. El apóstol Pedro, ¿era teólogo o no era teólogo? Era un gran teólogo, pero luego les pregunto, ¿era solamente conferencista? ¿Era solamente maestro? No, el hombre estaba en la calle predicando, enseñando, edificando a las iglesias. Entonces, todo esto tiene que aterrizar en la gran comisión. Tiene que aterrizar en la gran comisión. Ahora, vayan a la página 14. Página 14. Página 14. Página 14. ¿Están ahí en la página 14? Miren este material, lo que hace en esta página. Dice allí en la página 14, arriba en la parte superior dice bosquejo del curso. Bosquejo del curso. Este bosquejo, ¿en cuántas partes está dividido? 1, introducción. ¿Estamos de acuerdo? 2, los 27 libros del Nuevo Testamento. Siguiente página. 3, sumario, capítulos más importantes del Nuevo Testamento. ¿Lo tienes ahí? Todo lo que vamos a estudiar en esta semana. El bosquejo del curso tiene 3 partes. 1, introducción. 2, panorámicamente vamos a pasar por los 27 libros del Nuevo Testamento. Y en la última parte vamos a decir, pastor, si son 27 libros, yo pregunto al material y digo, ¿qué capítulos significativos hay en el Nuevo Testamento? Y con eso vamos a terminar. Y nuevamente, vamos a estar en esta semana, vamos a estudiar bastante. Lo primero que vamos a hacer es introducción. Luego vamos a pasar a los 27 libros del Nuevo Testamento, pero de manera panorámica. Y vamos a terminar el curso diciendo los capítulos significativos, más allá de los 27 libros que pueden haber. Los capítulos significativos del libro de Mateo es tal, del libro de Marcos es tal, del libro de tal, y así, capítulos significativos. Ahora, pasemos tiempo por un momento en la introducción. Introducción. Ahí estamos en la página 14. ¿Sí? Introducción. Letra A. Letra A. Letra A. ¿Cómo llegó a nosotros el Nuevo Testamento? ¿Cómo nos llegó el Nuevo Testamento? B. Los 27 libros del Nuevo Testamento. C. Repaso de los acontecimientos ocurridos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. D. Periodos de tiempo de la historia del Nuevo Testamento. E. Relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. F. La teología del Nuevo Testamento. G. El tema del Nuevo Testamento. H. El orden de secuencia sugerido
del Nuevo Testamento. Ahora, si hubiéramos comenzado por ahí, ya se hubieran mareado ya. ¿Sí o no? Todo este de acá del Nuevo Testamento, todo acá, esto de acá de la introducción, ¿dónde creen que está? Acá. Ya lo hemos visto de manera panorámica. ¿Sí me dejó entender? Entonces, esta parte, por ejemplo, introducción. Voltean ahora a la página siguiente. Página 16. ¿Cómo llegó a nosotros el Nuevo Testamento? ¿Cómo llegó a nosotros el Nuevo Testamento? Ahí está. ¿Sí? El Nuevo Testamento comienza donde termina el Antiguo Testamento, con el propósito de completar el plan de redención de Dios con la revelación de Cristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado de esto de acá. ¿Quién es el autor? Dios. ¿Quién es el personaje principal? Cristo. ¿Qué se está anunciando acá? De que va a venir el Mesías, de que va a ser un Salvador, de que va a ser crucificado, de que va a resucitar. ¿Estamos hasta allí? Entonces acá cuando nace el Nuevo Testamento, la revelación se va completando, se va completando. Y sigue diciendo el material, su tema está enfocada en el Nuevo Testamento, en la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a estudiar aquí el Nuevo Testamento, su tema en qué está enfocada. A ver, ahí, hermanos, ya estas horitas ya. En la primera, hermanos, primera venida de Cristo está enfocado. ¿Vino o no vino Cristo Jesús? Aquí se profetizó. Aquí dijo, va a venir, va a nacer de una virgen, va a morir. Tú llegas al Nuevo Testamento, ¿vino o no vino? Sí vino. Ahora, tú sigues leyendo, el Nuevo Testamento dice, va a morir, va a ser sepultado, va a resucitar y se va. ¿Va a volver a venir o no? Entonces, no solamente habla de su primera venida, también sino habla de su segunda venida. De su segunda venida. Ahí estamos entrando ya a detalles del Nuevo Testamento. Y dice, su tema está enfocado en la primera y en la segunda venida de Cristo y en la respuesta que Dios espera de cada persona ante la revelación de Él mismo en la persona de Cristo Jesús. Ahora, cuando Cristo Jesús viene, dice, el reino se ha acercado, arrepentíos. Va a venir Cristo Jesús por segunda vez para reinar. ¿Y qué es lo que está esperando de la gente? Que la gente se arrepienta y ponga su fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora no vamos a estudiar todos los detalles aquí, solamente quiero enfatizar algunos puntos. Y nuevamente, esto de acá necesitamos ampliarlo. Necesitamos ampliarlo. En la parte baja, algunos datos acerca del Nuevo Testamento nos ayudará a entender mejor. A ver, punto número, ahí el primer punto. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de alrededor de ¿cuántos años, hermanos? 50 años. Eso sí tienen que tenerlo. Eso sí, cuando tú coges el Nuevo Testamento en tu Biblia, esto de acá se ha escrito en un periodo de 50 años. El Antiguo Testamento es mucho más. Pero el Nuevo Testamento se ha escrito en un periodo de 50 años. Ahora, esto puede, si hubieran pasos acá, diríamos eso. A ver, hermano Ernesto, hermano Reinaldo, ¿en un periodo de cuántos años se escribió el Nuevo Testamento? ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, esto de acá se ha escrito en un periodo de 50 años. ¿Cuál es el primer libro que se escribió? ¿En qué año? En el año 45, que es el libro de Santiago. ¿Cuál es el último libro que se escribió? Apocalipsis, aproximadamente en el año 95. Entonces, cuando hablamos de periodo, ¿en cuánto tiempo se escribió el Nuevo Testamento? Con convicción tenemos que decir 50 años. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Punto número 2. Fue escrito por 8 diferentes autores humanos. ¿Ahí estamos bien? Muy bien. Autores, 8.
8 autores. Periodo, 50. 50 años. Punto número 3. Consta de, ¿cuántos libros? 27 libros. Ajá. Unificados por un solo tema. La redención, un solo personaje. ¿Quién es el único personaje? Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué idioma fue escrito? Excelente, muy bien, Reinaldo. En el idioma griego, el griego koiné, como diríamos, el griego común de aquel entonces. Ahora, de ahí para abajo, hermanos, de ahí para abajo, ya eso tiene que ver con bibliología. Se ha preservado más de 5.000 copias y todo eso de ahí para abajo ya tiene que ver con bibliología. Seguramente, si no han llevado el curso de bibliología, lo van a llevar y ahí ya van a hablar de lo que es bibliología. ¿Ok? De esa manera terminamos de cómo nos llegó. De cómo nos llegó. Adelante, hermano. ¿Y en qué parte de la Biblia encuentro que dice que se ha redactado durante 50 años? No, eso ya lo sabemos por información extrabíblica. Por extrabíblica. O sea, la historia, entonces, por ejemplo, cuándo murió Cristo Jesús? Año 33. ¿Cuándo nació la primera iglesia? Y la historia ya nos narra, ¿no? De manera cronológica. ¿Cuándo se escribió la primera epístola? Ah, ya Santiago, ¿en qué año? En el año 45. Entonces ya lo sabemos de manera extrabíblica. Ajá, historiadores, cronistas. De todas maneras, sabes que cuando hablamos, por ejemplo, del tiempo, cuánto tiempo se ha escrito, qué tiempo, entonces, a ver, la Biblia es lo que es. Muestra bien. Claro, y buena pregunta, entonces, claro, claro, todo lo que contiene la Biblia no se ha hecho ajeno a la historia. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, la historia también puede indicar en qué año fue crucificado. Entonces, no podemos decir en el año 33. ¿Ya? Ahí por ahí pueden haber algunos matices. Pero lo que la Biblia contiene no es una fábula, no es una historieta. Todo lo que le ha acontecido al pueblo de Israel, a nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Jerusalén, eso es parte de la historia. Y la historia pues tiene su cronología, tiene sus años, donde uno tranquilamente puede encajar. Ahí, pero esa información extrabíblica. Más o menos esto se saca como una dispensación, más o menos. Ya, ya, sí podemos. Aunque las dispensaciones quizá organizan más un mayordomo, una era, un tiempo, una responsabilidad. Aquí hablamos más específico de años ya, de años. Pastor. Hermano, una pregunta. ¿En qué año nació el Señor? Ya, esa es una buena pregunta y quizá aquí ya vamos a tener un poquito más de explicación amplia, ¿no? En sí él nació en el año 4 antes de Cristo. Por ahí ya viene ya pues, ¿no? la confusión ya. ¿Por qué? Porque el asunto es que no existe el año cero. El año cero no hay, pues. Entonces, nuevamente entramos ahí, ¿no? A un tema extrabíblico. Entonces, ¿cuándo fue? Entonces tendríamos que ubicarle el 4. Ahora, ¿cómo se ubica el 4 y todo eso? Y ahí ya tendríamos que entrar a una historia cronológica de los Herodes o de los Césares. En Saía, ¿no? Es por eso que algunos dicen año 33 es un aproximado y se estiman fechas por ahí, ¿no? Entonces, pero podemos hablar quizá en un determinado momento. Pero el año cero no existe. El cero no existe, pe. Tendría que ser el año uno, si quisiéramos decir. Según a lo que estaba en un estudio teológico, Ya. que antiguamente no se contaban los años uno para arriba, sino los años se contaban un número mayor. Ujú. Entonces, podía ser desde el 10.000. 10.000 o algo, ¿no? Ya. El año 10, el año 8, el año 7, 6, 5, el año 4, nació el Ujú. sí, Sí encaja. Claro, pero quizá la cronología se puede coger desde Génesis, ¿no? claro. Que sería 5.000, 6.000 años. Ajá.
pero sí hay una explicación ahí. Algunos, lo que sí debemos de estar convencidos es que el año cero no existe. Ahora, se puede estimar el antes, el después, desde el año 1, pero otros quieren ser más exactos, más precisos, pues, ¿no? Y dicen, entonces, pero yo quisiera ser más exacto. Entonces, por eso que estiman ahí desde el año 4 antes de Cristo y de ahí ya lo sacan, ¿no? Pero para nuestro uso podemos decir, nació el año 1, murió el año 30, desarrolló su ministerio hasta el año 33 y de ahí ya podemos trazar una cronología. Ajá. Muy bien, vamos a tomar un tiempo de receso. Son 10:46, entonces quizá 10, máximo 15 minutitos. Ya, 10 minutos entonces.